Bueno, les saludo a cada uno de ustedes en esta noche, sobre todo pues pedirle disculpas por no poder ingresar a la hora compartida hace tiempo, pues como era ciudadano en sus situaciones personales y también una reunión hizo que no puede estar a tiempo. Sin embargo, pues después de haber encontrado esos primeros pasos por la Sagrada Escritura, les invito sobre todo a tener en cuenta otros detalles o elementos para poder reconocer y valorar nuestra vida de fe. De manera especial, pues reconocer y valorar, ¿no? El punto fundamental, ¿no? De la Sagrada Escritura como punto de referencia, pues, en la defensa o en la justificación o fortalecimiento de la fe. Dentro de esos términos teológicos, encontramos una palabra especial, que es la palabra apologética, ¿no? La palabra apologética, etimológicamente, viene del griego apologéticos, la cual a su vez deriva de la palabra apología, ¿no? Que significa defensa verbal de algo, ¿ya? Logía, locha, es palabra o verbo, y pues a sería como una privación, y la otra pues apo sería esa defensa, ¿ya? Es decir, la apologética es la defensa de una idea, ¿ya? De una doctrina, de un argumento. Si aplicamos esto a la fe católica, entonces sería la defensa de la fe. Esto es defensa íntegra y completa de toda la doctrina cristiana, ¿ya? Es así, la apologética es una sola, apologética cristiana. Sin embargo, como hay tal cantidad de grupos cristianos en la actualidad, es necesario precisarla aún más. Por eso podemos hablar de apologética católica, que refiere a la defensa de la fe universal, de la fe apostólica, de la fe católica y romana, es decir, de la fe de nuestra Iglesia católica. Y nos preguntamos entonces, ¿es necesario defender la fe? Pues al respecto, como les digo en este cursito de Biblia, creo que la propia escritura debería ayudarnos a responder esta pregunta. Al respecto, nos encontramos en la carta de los Filipenses capítulo 1, versículo 7, que nos manifiesta: y es justo que tengan estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido. Aquí San Pablo enfatiza este detalle, ¿no? Cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Entonces tenemos dos cosas, ¿ya? La defensa y la confirmación, ¿de acuerdo? O sea, la defensa corresponde a eso, ¿no? A ese publicar, a ese compartir las verdades de fe. Y confirmar la fe o la verdad dentro del Evangelio, que sería la otra realidad, pues, en la cual debemos también nosotros reconocernos y sustentarnos. ¿De acuerdo? Pues hay dos cosas. No solo se trata de defender, sino de que tengamos esos verdaderos conocimientos o de que afiancemos la enseñanza del Evangelio. ¿De acuerdo? Pues bien, nuestra fe es el Evangelio completo, es decir, la buena noticia es la palabra de Dios y es lo que debemos defender porque esta puede ser tergiversada y usada para confundir a los miembros de la Iglesia de Cristo, a la Iglesia Católica o a cualquier comunidad, a cualquier iglesia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que necesitamos también nosotros este elemento fundamental, pues, para poder entender de mejor manera, ¿no? ¿Cuáles son? Reitero, pues, los fundamentos bíblicos del catolicismo respecto a nuestras verdades fundamentales de fe. Así iremos comprendiendo y valorando, sobre todo, pues, aquellos detalles que sin duda no nos llevan también a nosotros a entender de mejor manera, pues, cuál es esa dimensión fundamental que nos ayuda, sobre todo, pues, a entender, a visualizar, ¿no? Cuál es la dimensión o la grandeza del Evangelio para todos. ¿De acuerdo? Entonces, también, pues, gracias por estar aquí
presente, se nos conectó ahorita Lucy, pues gracias. Y también pues lo dejaremos esto grabado para nuestros amigos, ¿no? Continuamos. Estos, ¿no? Los cristianos obran por amor, nos dice la carta a los Filipenses 1:16, sabiendo que yo tengo la misión de defender el evangelio, ¿ya? Y ese también es nuestro deber o nuestra tarea. No solo como cristianos católicos estamos en la necesidad de aprender, sino también de defender nuestra fe. La primera forma, reitero, pues es conociendo las verdades fundamentales de nuestra fe, y la segunda, comunicándolas a aquellos cristianos que también necesitan saberla. Por lo tanto, pues nuestra fe es, decía, el evangelio completo. Y lo que buscamos es, pues, que nadie pueda hacer uso de esta palabra de forma tergiversada o utilizarla de mala manera. San Pablo muchas veces presentó su defensa ante todo aquel que le cuestionó su fe. Y también hoy en día nosotros podemos encontrarnos en esta realidad. Hermanos y padres, dice el libro de los Hechos, escuchadme la defensa que ahora os dirijo, ¿no? O escúchenme la defensa que ahora les digo. Y pues en 1 Corintios 9:3 nos dice, ¿no? Y aquí mi defensa contra todos cuando me discuten, ¿ya? O también en 2 Timoteo 4:16 manifiesta San Pablo, dice, en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron, que Dios no tome eso en contra de ellos, ¿ya? A veces nos tenemos que encontrarnos también, pues, solos y sin quien nos apoye. Otra vez en el libro de los Hechos, San Pablo, en el capítulo 17, versículo 2-3, nos dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo se discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. O sea, ahí está haciendo, pues, ¿no?, una disertación y una defensa de la fe. Hoy en día no es común presentar una defensa de la fe cuando somos cuestionados. En general, la tendencia es a quedarnos callados, ¿ya? Y a veces uno dice, no, es que yo no sé, dice, ¿y ahora qué voy a estar respondiendo? Y parecería, en este caso, que muchas personas, pues, que no son prácticamente católicos, ¿no? Como que sí decimos, saben más que nosotros. Pero ¿qué es lo que saben? ¿Saben comunicar la verdad de las Sagradas Escrituras? Pues ahí está la clave, ¿no? Por eso, aquí está el punto fundamental también para uno poder conocer qué tanto sabe el otro. En el saberle cuestionar lo que él está compartiendo o comunicando. Una cosa es saber de memoria y otra cosa es saber dar, como dirá también San Pedro, razones de nuestra fe, razones de la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Sin embargo, el apóstol de los gentiles, es decir, San Pablo, no hacía eso como bien nos demuestran sus escritos, ¿vale? O sea, él no estaba para confrontar, sino más que nada para anunciar la verdad. Y ahí está la diferencia. Nosotros también hoy no estamos para pelear, sino para conocer y comunicar la verdad. Que la acepten o que no la acepten, pues de nuestra parte, la verdad tiene que ser compartida. ¿De acuerdo? Por eso, las siguientes preguntas que podemos hacernos podrían ser, ¿cómo debe ser esta apologética? ¿Cuándo debo hacerla? La defensa de mi fe, la defensa de la Sagrada Escritura. Y nuevamente, la respuesta la encontramos en la Sagrada Escritura. Por eso es un cursito de Biblia, ¿ya? Como les decía ratito, el referente es la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Ante todo, el que lo, ante todo, el que los demande, ¿no? Razón de la esperanza que hay en ustedes.
¿ya? Lo que yo les decía ratito, ¿no? Dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestra fe. Es decir, nosotros no estamos únicamente para aprender textos bíblicos, sino para que en nuestra mente, en nuestro corazón, entendamos, validemos y vivamos cada uno de los textos que la palabra de Dios ha de iluminar nuestros diversos momentos de la vida. Y ahí está, diríamos así, la gran diferencia de algunos grupos o movimientos que reiteradamente pues prefieren aprenderse unos 2, 3, 4 pasajes de la Biblia, alguna que otra cosa, y con eso creerse que lo saben todo. Pues muy mal por ellos, porque para nosotros hay otros elementos, otros detalles a tener en cuenta que sin duda pues el reflexionar, el pensar lo que nos dice cada cita, cada texto bíblico, nos ayuda enormemente. San Pedro, como vemos, pues nos indica cómo hacer la apologética y nos da estas dos características, la mansedumbre y la reverencia, que podríamos nosotros también traducirla al respeto, ¿ya? No necesitamos exaltarnos, no necesitamos a veces ponernos a los puñetes, sino al contrario, pues tener esa suficiente capacidad de atender, ¿ya? Ojo, ¿no? Pero ¿para qué le atendemos a la otra persona? Primero por caridad, por cordialidad, por educación, como decimos, pues le recibimos, le saludamos, ¿ya? Y le damos un breve espacio, diríamos así, para que él pueda expresar y uno también darse cuenta de aquellas cosas que, pues, le corresponden o no, según su propia creencia, ¿ya? Entonces, ahí está la mansedumbre y la reverencia. Y nos dice también cuándo, o sea, siempre. Cada vez que tengamos la oportunidad de defender nuestra iglesia, no estemos esperando que otros lo hagan. Seamos nosotros los protagonistas, ¿ya? Finalmente, diríamos así, ¿no? Es importante esto porque debemos ser mansos y humildes de corazón. Y a la vez, ya lo manifestaba, ser respetuosos con los demás, para que a través de nuestra mansedumbre y respeto, podamos también ayudar a convertir al que tiene dudas. San Pedro indica que esto debe realizarse siempre, ¿ya? Lo cual denota que esto es algo que debe ser común a la vida de cada cristiano. Es algo con lo que uno convive. Y si convives con algo, acabas haciéndote parte de ello, ¿ya? Por tanto, la apologética es un estilo de vida enfocado a la santidad de la persona, donde no solo con tus argumentos debes acercar o convencer al protestante, sino también con tu buen ejemplo que él pueda volver a casa. De nada sirve dar razones de tu fe por presumir conocimientos y luego vivir hipócritamente o de forma doble, dejando de asistir a veces a los sacramentos o dejando de lado las virtudes cristianas o sin sacrificios, sin lucha de la santidad, ¿ya? Pues esto es así para mí, ¿no? De que hay que uno que respetar, valorar. Si esto es así, deberíamos, pues, o seríamos incoherentes con lo que predicamos, ¿no? O sea, una de las características que nos pide es la coherencia. Entonces, tengan ustedes también presente de que estos detalles nos iluminan o nos ayudan a crecer en nuestra vida de fe, en nuestra vida de iglesia. La apologética, reiteramos, pues es una disciplina que forma parte de la teología, la cual se encarga de explicar y defender la religión cristiana. Con el paso del tiempo, dejó de llamarse apologética para pasar a llamarse también teología fundamental o los fundamentos de nuestra fe. Sin embargo, en general, la teología fundamental que se estudia hoy en día no se encarga de dar respuestas a todos los problemas y cuestionamientos que se plantea el cristiano,
o se le plantean al cristiano. Se centra sobre todo en la revelación, la existencia de Dios y el cristianismo como religión. Por ello, creo necesario abarcar más para dar una respuesta precisa a todas estas interrogantes que pueden surgirle también al católico en sus relaciones, sobre todo con sus hermanos protestantes y nuevos movimientos que se autodenominan cristianos y que tienen como punto de referencia para su vida, pues, este material llamado la Biblia, ¿no? Entonces, también para nosotros esto ha de ayudarnos a entender de mejor manera también cómo son nuestros pasos, diríamos así, ¿ya? De acuerdo con este caminar, pues también es importante, reitero, ¿no? Ir dando razones de nuestra vida, de nuestra fe. Qué importante se torna entonces para nosotros, sobre todo, este momento especial, diría, de entender, más que nada, pues, la importancia de poder defender nuestra fe. No seamos, diríamos así, sordos, ni tampoco nos hagamos los ciegos, ni pasemos de largo si tenemos la oportunidad de compartir un mensaje, una palabra con alguien que de verdad lo necesita, ¿no? Y bueno, miremos ahora consejos sobre cómo realizar una buena apologética, ¿ya? Cosas que nos pueden ayudar, reitero, pues también a la luz de la palabra. Lo primero, nadie ama lo que desconoce y por lo tanto nadie defiende lo que no ama, ¿ya? Podemos ponernos a pensar, una madre de familia, ¿por qué defiende a sus hijos? ¿De algún peligro, de alguna amenaza? Pues no, no, pues es que los ama y está bien, ¿ya? Si no los amara, pues allá no, ahí los deja, ¿no? Pero por ese amor hacia sus hijos es que los va a defender. Y también un hijo, ¿no? ¿Por qué defiende a sus padres? Por el amor que sus padres tienen para con él, ¿de acuerdo? Entonces, esta misma realidad de conocernos y de amarnos es fundamental a la hora de determinar, ¿no? Cómo vamos a hacer nuestra defensa. Lo primero, pues hemos dicho, es el conocimiento. Por eso, pues, estamos compartiendo estos fundamentos bíblicos del catolicismo, ¿no? Entonces, es necesario, primero, conocer la doctrina católica para luego amarla con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus ganas, con todas tus fuerzas. Lo primero es conocer. Y ahora nos preguntamos, por decir un ejemplo, el espacio que tenemos para conocer nuestra doctrina es la catequesis. La pregunta es esta: ¿creen ustedes que es suficiente el tiempo de catequesis que participan nuestros niños, niñas, adolescentes? Pues bien, sí, de primera mano podemos decir que no es suficiente. Y de verdad, pues, la catequesis presacramental nos prepara con ese objetivo, de que tengamos algunos conocimientos necesarios o suficientes para poder recibir el sacramento para el cual nos estamos preparando. Pero sin duda, después de haberlo recibido, aún nos queda a nosotros esa insatisfacción porque hay cosas que todavía desconocemos. Por ello, debemos tener en cuenta que cada día es una nueva oportunidad, diríamos así. Es un nuevo regalo que se nos hace para poder conocer, amar, servir y testimoniarle a Dios. Es esa vida que podemos llamarlo así, circular, ¿no? Que no se termina, sino que cada día nos va enseñando algo nuevo. Pues, por tanto, solo si la amas con todo tu corazón, podrás defenderla hasta con tu vida. Aquí están entonces la presencia o la figura de los mártires, que han sabido dar su vida para poder defender su fe. ¿De acuerdo? La fe de la Iglesia, su doctrina y enseñanzas son muy profundas, tan profundas como las raíces
de un árbol que tiene para nosotros más de 2000 años de antigüedad. Eso significa que no se puede saber todo, que todos los días se debe seguir meditando y estudiando la fe. Este libro te da unas bases, ¿no? Las tradiciones de unas bases, pero no es suficiente, ¿ya? O el catecismo te presenta, ¿no?, las verdades de fe, pero lo que él contiene no es suficiente, ¿ya? Hay que uno dedicarse a profundizar más. Lo que llega en el folletito de la catequesis no es suficiente. Por eso nuestros catequistas, las personas que son partícipes de un movimiento, ¿ya?, han de tener la oportunidad o han de darse la oportunidad de ir conociendo cada día más. ¿Por qué? Cuanto más conozcas, más amarás a Cristo, a su iglesia. Este amor te llevará a hacer una excelente defensa de la fe y una excelente predicación del evangelio. Pues para ello nos ayuda como texto de referencia el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 21. ¿De acuerdo? Entonces, estamos allí, ¿no? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. ¿Pero por qué? Porque los conoce, ¿ya? Por un desconocido no hacemos lo mismo que por uno a quien sí conocemos, ¿ya? Entonces, uno también puede tener ese sentimiento, ¿no?, de altruismo, de darle importancia al otro, y sí, a veces hacer cosas significativas por los demás. Pero reitero, si tú le conoces a alguien, harás cosas mayores, ¿ya? Entonces, la primera pauta o el primer consejito para hacer una buena apologética, pues conocer y amar nuestra fe. Segundo, un apologista no es hipócrita, ¿ya? Podría sonar fuerte, pero es la verdad, ¿ya? Se debe practicar lo que se defiende, lo que se predica. Si no, seríamos hipócritas. Y justamente cuando uno se ordena de sacerdote, una de las palabras que se le dice, ¿no?, es esta, ¿no? Predica lo que practicas y practica lo que predicas, ¿ya? Porque así esas palabras estarán llenas de vida y llevarán a la vida, ¿no? Entonces, un verdadero apologista conoce la importancia de esto y lo pone en práctica. Pues, como se suele decir, el mejor argumento es el ejemplo, ¿ya? O es preferible enseñar con el ejemplo que con las palabras. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles a Cristo y no demos una falsa cara. Nos recuerda Gálatas 2:13 o la carta de Santiago 3:17. El ejemplo muchas veces es más útil que el mejor de los argumentos. Uno puede tener la mayor elocuencia para expresar los contenidos de nuestra fe, pero después en la vida, pues no puede estar viviendo ninguno de ellos. Muchos se convierten por los ejemplos de santidad de vida que ven en las personas. Pero aquellos que caen en hipocresía, como le pasó a Bernabé, pueden alejar a muchos de la fe. Por eso se debe ser coherente con lo que se defiende, ¿ya? Hoy estamos también, digo, a la par, por ejemplo, en una campaña política, bueno, que no ha iniciado, pero sin embargo ya empezamos a escuchar a través de entrevistas o de videos que nos llegan, ¿no?, este tipo de defender a veces cosas indefendibles. Y el peor mal es que muchas de las veces olvidamos acontecimientos históricos o no queremos recordar aquellas cosas tal vez que en su tiempo se han ido dando. Y por tanto, que hoy, como se suele decir, no, vuelven, pero ya camufladas o vestidas de otra manera, ¿no?
Entonces, qué interesante mirar este aspecto. Tercer consejo, la soberbia mata la apologética, ¿ya? Por eso les pido, ¿no? Eviten, se lo suplico, ¿no? Toda clase de soberbias y egos individuales. La defensa de la fe que te lleva a ser soberbio no es apologética. Reitero, la soberbia mata la defensa de la fe. El apologista ante esto debe ser como Jesús, manso y humilde de corazón. Y a su vez, astuto como serpiente. Mateo 10:16 y Mateo 11:29. Manso y humilde de corazón. Nadie lo sabe todo. Por eso debe cada día estudiar y meditar las escrituras. Ojo, los padres de la iglesia y el magisterio. Lo que cada día también el Santo Padre, los obispos, la iglesia nos está comunicando, nos está compartiendo. El creerse uno que lo sabe todo o presumir de que es el mejor le convierte a veces en un soberbio y de inmediato pierde el carisma de la apologética. Recuerden, el Señor nos dio este carisma, este don especial e inusual de defender la fe para usarlo adecuadamente y no para presumir de él. Nosotros somos instrumentos del Señor. Él es quien mueve los hilos y quien convierte. Nosotros solo ponemos un granito de arena, enseñando lo poco que sabemos. O a veces abriendo el camino para que el otro pueda conocer. A veces permitiendo que el otro pueda acceder a este espacio, a esta persona, a este ambiente, para conocer o para profundizar sus verdades de fe. Reitero, nadie sabe demasiado que no necesite aprender algo nuevo, ¿ya? Y tampoco nadie es que no sepa nada que pues diga que tiene que aprenderlo todo. Se entiende, ¿no? O sea, nadie sabe demasiado que no necesite aprender algo nuevo. Y nadie no sabe nada que no necesite pues que nada se le enseñe, ¿ya? Entonces, qué importante para nosotros también este detalle. Entonces, cuidado con ser soberbios. Siguiente consejito. Buscar la unidad a través del amor a Cristo y a su iglesia, ¿ya? Entonces, favorecer que estos diálogos, estos encuentros, estas charlas, estas pláticas nos unan, ¿ya? El apologista no busca pelear. No es que le vamos a poner guantes, ¿ya? No busca crear confusión, sino unidad. Lo bueno no es que los otros se vayan soberbios de que me han ganado, que saben más que mí, o de que yo les gané. No, no. Lo bueno es que nos vayamos como hermanos y nos vayamos pensando lo que ellos nos han dicho de nuestra fe, que sí necesitamos pensarla, y también nos se vayan pensando de lo que nosotros les hemos dicho, ¿ya? Y ahí no hay ganadores, sino hay enseñanzas, hay aprendizajes. Y por tanto, esa es la verdadera riqueza, ¿ya? Y es allí donde empezamos a hacer una auténtica defensa de nuestra fe. Busca cumplir la petición de Cristo que le realizó a su Padre en San Juan 17:21. ¿Qué le dice? Para ello debe amar a Cristo y a su iglesia. Efesios 5:25-27. Este amor se manifiesta ayudando, evangelizando a otros hermanos con la caridad, la humildad, el ejemplo de vida, la búsqueda de la santidad, un plan de vida espiritual y religioso que debe cumplir así como también denunciando, ¿ya?, escándalos, abusos y herejías que vea y escuche
con el fin de que no se confundan más débiles en la fe. Esto nos recuerda la carta de Judas 1:22. Qué bonito este otro detalle, ¿no? O sea, ese compromiso también de denuncia de aquellas cosas que pueden confundir a los más débiles. Bueno, pero siempre, reitero, no nos olvidemos de manera prudente y sin críticas malsanas. El respeto, que sea también ese caparazón, diríamos así, que nos blinde, tal vez, de hacer, ¿no?, uso de nuestros sentimientos, de nuestros rencores, de nuestros problemas personales, y que cada vez que tengamos que caminar al centro parroquial, no dudemos en que debemos buscar la oportunidad de defender nuestra fe. ¿Ya? Bueno, también nos ayuda enormemente a defender nuestra fe el amar a María. ¿Ya? Y para nosotros, pues la Madre María es importantísima. ¿Ya? María es la primera defensora de la fe. Fue la primera cristiana que hizo la voluntad de Dios. San Lucas 1:38. Hágase en mí según lo que tú has dicho. María también es un ejemplo de perseverancia, de oración, de santidad y amor hacia todos nosotros, y en especial a su Hijo Jesús. Ella nos enseñó, por ejemplo, la lección más importante que un cristiano debe aprender. Hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. Y también recordamos, ese es el lema del escudo episcopal de nuestro obispo de Tulcán. Hagan lo que Él les diga. Con esta doble dimensión, el carácter mariano respecto a la presencia de María en la vida del cristiano, y segundo, esa obediencia puesta a Dios. ¿Ya? Cumpliendo este mandato, conseguiremos ser uno, porque si todos hacemos lo que Él dice, llegaremos a un mismo objetivo, a un mismo fin. ¿Ya? A su vez, cada uno guardaremos su palabra, predicaremos su palabra, nos amaremos, buscaremos la santidad diaria, oraremos sin cesar. Pero la clave está en esa comunidad fundamental que se va solidificando. ¿Ya? Por ejemplo, en Hechos nos recuerda y nos dice, ¿no? María oraba por la iglesia. Y oraba por ella porque la amaba. Sigamos entonces a nosotros su ejemplo. Nosotros también debemos amar a nuestra madre, la que el Salvador nos dejó en la cruz. Juan 19:27. Recibirla en nuestro corazón, entre las cosas más íntimas, como hizo el discípulo amado. Uno de los himnos marianos más antiguos dice: salve, muralla invencible de todo el imperio. Más allá de la Virgen María no podemos ir. Ella será nuestro principio y también nuestro culmen. Y es por eso que la presencia maternal de María es única. Para todos ustedes, pues es una bonita oportunidad el poder ir comprendiendo estos detalles, ¿no es cierto? María también oraba por la iglesia, oraba por quienes estaban con ella. ¿Ah? Otro aspecto fundamental, también otra característica, es orar antes y después, o invocar al Espíritu Santo. La oración es una parte muy importante en la defensa de nuestra fe. Tenemos, por un lado, que pedir al Señor que nos ayude antes de exponer un tema, por ejemplo, antes de debatir, de salir a evangelizar, de predicar, ¿no? Y por el otro, pedir al Señor que nos ayude después
de la exposición. Y si es su voluntad, que esta defensa de la fe que hemos realizado dé frutos. San Pablo nos dice, oren constantemente. Primera Tesalonicenses 5:17. Y es que un cristiano sin oración es un soldado sin armas. Un apologista, un defensor de la fe que no reza, no le sirve de nada lo que está haciendo. Serán, como suele decir, palabras que se lleva el viento. El Señor en Lucas 18:1 nos pide orar asiduamente. Así la apologética o la defensa de la fe adquiere importancia para nosotros. Y por tanto, también le damos la importancia a la oración, que sin duda, pues, cuando uno tiene que defenderse, diríamos así, no la va a descuidar. También, otro detalle, otro consejito, ¿no? Favorecer un encuentro con Cristo vivo y resucitado. Para ello, necesitamos adquirir o ser personas de una fuerte espiritualidad antes de meternos en la defensa de la fe. Debemos cultivarla, porque es a través de ella donde encontraremos a Cristo. Todos los que se han convertido suelen ya haber experimentado esto y ser personas con una fe muy grande. Ellos son ejemplo para nosotros los que no somos conversos, ni hemos tenido un encuentro tan directo con el Señor, ¿vale? Entonces, su testimonio también es muy valioso. Día a día, la fe del defensor o del apologista debe ir creciendo para así sentirnos capaces de llevar a cabo esta misión, de explicar y defender la fe. Para que tu fe crezca, debes orar, estudiar, vivir conforme al Evangelio y lo más importante, tener mucha caridad. Recuerda, no vas en nombre propio, sino en nombre del Señor. ¿Ah? Y ese es un detalle también que no debes perderlo de vista. Seamos entonces también generosos para poder nosotros aprovechar más que nada pues ese detalle inmenso de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿De acuerdo? Otro consejito más, ¿no? El favorecer un encuentro con la iglesia. Finalmente, es que el apologista valore el tesoro que Cristo nos dejó. Y sobre todo, que asista a misa y a la comunión, pues una vida sacramental siempre te ayudará a aumentar la espiritualidad y te acerca más a la iglesia porque te alimentas de Cristo mismo. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos lo recuerda San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 22 y 23. Por tanto, es fundamental amarla y obedecerla. Y como decíamos ratito, nadie puede defender lo que no conoce o lo que no ama. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental el encontrarnos y el ser partícipes de la iglesia. Otro consejito, vivir en santidad. Es necesario que seamos ejemplo para otras personas. La mejor defensa de la fe se hace con la propia vida. Nosotros somos ejemplo para todos los demás. Y este ejemplo que transmitimos puede ayudar a muchas personas a convertirse o a alejarse de la iglesia. Por eso es fundamental llevar una vida lo más santa posible, acudiendo asiduamente a la comunión y al sacramento de la reconciliación. Pero sobre todo, no hacer lo que enseñamos que está mal. Por ejemplo, si decimos que emborracharse es pecado, entonces no podemos andar emborrachándonos, porque seríamos evidentemente hipócritas. ¿Ya? Una vida de santidad
conlleva una vida de oración. Y para ello, pues, un ejemplo sencillo es rezar el Santo Rosario o la Coronilla de la Misericordia. A menudo es un buen paso para iniciar nuestra vida de santidad, sobre todo el Rosario, porque hay en los 20 misterios que lo conforman, encontramos 20 pasajes fundamentales de la vida, obra, pasión, muerte, resurrección y la historia misma de nuestra salvación. Pues pongámonos entonces esta frasecita para recordar. La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Se entiende? La oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Con la oración nos fortalecemos y con la oración Dios está dispuesto a atender nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Pues yo les agradezco este espacio que me han brindado y también pues hay unos elementos finales que quiero compartir, ¿no? Que los titulamos pues las herramientas necesarias que no deben faltarnos, diríamos así, pues en nuestra vida de defensa de la fe, ¿ya? Por eso, lo primero, el primer punto, diríamos así, ya, sería el contar con las Sagradas Escrituras. Y lógicamente, pues, la Biblia es el alma de la teología católica y por tanto es imprescindible conocerla bien para poder usarla, reitero, pues en los diálogos, en las charlas, en los debates con los hermanos. Es recomendable una paráfrasis de las citas bíblicas a usar, de modo que quede clara desde el principio la enseñanza y doctrina que de ella sale. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿No? Que nosotros, pues, debemos entender esa palabra, ¿ya? No solo con lo que dice el texto, sino también con lo que le complementa. Por eso es importante también para nosotros tener no solo una Biblia, ¿no? Si podemos tener una o dos a la mano, pues no digo que vamos a llenar todos allí, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, si uno ya se adentra más, conseguirnos la Biblia de Jerusalén, ¿ya? Si por ahí tenemos, por ejemplo, este es nuestra Sagrada Biblia, o también muchos tenemos la Biblia latinoamericana, ¿ya? ¿No? Entonces, ir buscando, ¿no? Biblias católicas. Y si por allí también llega a nuestras manos una versión de alguna Biblia no católica, pues tampoco la desechemos, ¿ya? Porque es importante, ¿no? Y justo miraba un reportaje de estos días, ¿no? Decía, ¿no? Que los rusos, pues, ¿no? Cuando capturaban, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un tanque, un vehículo militar de sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial, los llevaban para analizar las debilidades, ¿no? De sus vehículos y ellos podrán ser unos mejores. Es una gran táctica, ¿no? El conocer, reitero a veces, los errores de fe que otros manifiestan para nosotros tener argumentos y poder decir, decíamos al inicio, la verdad, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura o tener otro texto, pues de principio nos ayuda también a conocer un poco más. Siguiente herramienta, el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Ya? Ha sido un esfuerzo en su vida, pues, el cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en tiempos del Papa Juan Pablo II,